Los Incoterms, Registered Trademark 2020, son las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, CCI, que definen las responsabilidades y obligaciones de los compradores y vendedores en las transacciones internacionales de bienes. Estas reglas son fundamentales en el comercio internacional de importación y exportación, ya que permiten a las empresas de diferentes países comprender claramente los términos de sus contratos, especialmente en cuanto a la entrega de mercancías, transporte, seguros, aduanas y riesgos asociados. En esta versión de 2020, los Incoterms han sido actualizados y algunos han experimentado cambios importantes. A continuación, explicamos los Incoterms Registered Trademark 2020 en el contexto del comercio internacional de importación y exportación. Primero, Incoterms para todos los modos de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o multimodal. Ex-Web o Ex-Works, que significa en fábrica. La responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía en sus instalaciones o en otro lugar acordado. Desde ahí, el comprador asume toda la responsabilidad, incluyendo los costos de transporte, riesgos y formalidades aduaneras. Este término es ideal cuando el comprador tiene un control completo sobre el transporte. El riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía es puesta a disposición en el lugar acordado. FCA o Free Carrier, que significa libre transportista. La responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía a un transportista designado por el comprador en el lugar acordado. El vendedor asume los costos hasta ese punto. Este término se utiliza para cualquier modo de transporte, y cuando el comprador se encarga del transporte principal, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía es entregada al transportista. CPT, or Carriage Paid To, translates to Transporte Pagado Hasta. Here, the seller is responsible for paying the transportation costs to the agreed destination. However, the risk of loss or damage to the goods transfers to the buyer as soon as the goods are handed over to the first carrier. This term can be used with any mode of transport. Essentially, the risk moves to the buyer once the goods are delivered to the carrier. CIP stands for Carriage and Insurance Paid To, which means Transporte y Seguro Pagados Hasta. Similar to CPT, the seller pays for the transportation. But in addition, the seller must also arrange insurance to cover potential risks during transit to the agreed destination. This term is suitable when insurance coverage is required. The risk transfers to the buyer when the goods are delivered to the first carrier. DAP, or Delivered at Place, translates to Entregado en Lugar. In this case, the seller assumes all costs and risks until the goods arrive at the agreed location in the buyer's country, ready to be unloaded. This term is used when the seller needs to transport the goods to the buyer's country. The risk shifts to the buyer once the goods reach the agreed place. DPU, which stands for Delivered at Place Unloaded Entregado en Lugar Descargado. The seller's responsibility is to deliver the goods at the agreed place in the buyer's country, already unloaded from the transport vehicle. This Incoterm replaces the DAT, Delivered at Terminal, from the previous 2010 version. The risk transfers to the buyer when the goods are delivered and unloaded at the agreed place. DDP, which stands for Delivered Duty Paid Entregado Derechos Pagados. Here, the seller assumes all costs, including transportation, insurance, customs, taxes, and import duties, up to the delivery of the goods at the agreed place in the buyer's country. It is the most favorable Incoterm for the buyer since the seller takes on most of the risks and costs. The risk transfers to the buyer only when the goods have been delivered at the agreed place. Incoterms para el transporte marítimo y fluvial. FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Responsabilidad del vendedor. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador asume la responsabilidad desde ese punto. Uso. Se aplica solo al transporte marítimo. Riesgo. Se transfiere al comprador cuando la mercancía está al costado del buque. FOB, Free On Board, libre a bordo.
Responsabilidad del vendedor. El vendedor asume todos los costos hasta que la mercancía esté a bordo del buque en el puerto de embarque. El riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía cruza la borda del buque. USO. Aplicable solo al transporte marítimo. Riesgo. El riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque. CFR. Cost and Freight, costo y flete. Responsabilidad del vendedor. El vendedor paga el costo del transporte marítimo hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía cruza la borda del buque. Uso. Se aplica al transporte marítimo. Riesgo. El riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía está a bordo del buque. C2F, which stands for Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Under CAF terms, the seller is responsible for paying the transportation and insurance costs up to the port of destination. Additionally, the seller must also arrange insurance that covers risks up to the destination. This term is applicable only to maritime transport. Even though the seller pays for the insurance, the risk transfers to the buyer once the goods are on board the ship. So why are the Incoterms registered trademark 2020 important in international trade for import and export? Well, they provide clarity and help prevent conflicts. Incoterms offer a clear basis for commercial transactions, specifying which party assumes the costs and risks at each stage of the process. This, in turn, reduces the likelihood of misunderstandings or disputes. Speaking of clarity and conflict prevention, Incoterms indeed provide a clear foundation for commercial transactions. They specify which party takes on the costs and risks at each stage of the process. This helps to minimize the chances of misunderstandings or disputes. Gestión de riesgos. Permiten gestionar los riesgos asociados al transporte internacional, como daños, pérdida o retrasos, al definir en qué momento se transfieren esos riesgos del vendedor al comprador. Optimización de costos. Ayudan a los exportadores e importadores a calcular correctamente los costos de la operación, ya que cada Incoterm implica diferentes niveles de responsabilidad y costos logísticos. Cumplimiento aduanero. Algunos Incoterms, como el DDP, obligan al vendedor a hacerse cargo de los trámites aduaneros, lo cual es importante en países con regulaciones complejas. Facilitan la logística internacional. Los Incoterms definen responsabilidades en términos de transporte, almacenamiento y entrega, lo que facilita la planificación y ejecución de las operaciones logísticas en el comercio internacional. Los Incoterms Registered Trademark 2020 son esenciales para el comercio internacional, ya que proporcionan un marco claro y comprensible para las relaciones comerciales internacionales. Para los importadores y exportadores, comprender los diferentes términos y su implicación en el proceso logístico es crucial para optimizar costos, minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos. En un entorno comercial globalizado y en constante cambio, el uso adecuado de los Incoterms permite a las empresas operar de manera más eficiente y segura en sus operaciones internacionales.